He leído este pasaje en Hechos capítulo 2, empezando el versículo 6, que más afecta a nuestro tema de hoy, que son los primeros frutos del don de las lenguas. Vimos la semana pasada cómo ese don de lenguas llegó en el momento en que el Señor había establecido, en la fiesta de Pentecostés, que atrajo a Jerusalén a muchísimos judíos piadosos que habitaban en otros países, según vemos en versículos 9 al 11. Dios quiso que fueran testigos de los resultados maravillosos de la venida del Espíritu Santo. Y por eso leemos: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y estaban maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Esto es la contrapartida a la confusión de lenguas que se tuvo lugar como consecuencia de aquella torre de Babel de que nos habla el libro de Génesis en el capítulo 11. Después del diluvio, los hombres quisieron tener un nombre propio y un poder que impidiese su dispersión sobre la tierra, a la inversa del pensamiento realmente de Dios, quien había dicho a Noé y a sus hijos: fructificad, multiplicaos y llenad toda la tierra. Dios los obligó a dispersarse, confundiendo sus lenguajes. Los que hablaban la misma lengua se agruparon y fueron a un mismo lugar, y así es como se formaron las naciones. Como éstas se entregaron a la idolatría, Dios llamó a Abraham más tarde para que saliera de su país y de su parentela y formase un pueblo que guardara el conocimiento del verdadero Dios. Y desde entonces las naciones fueron abandonadas a sus propias codicias. Incluso el pueblo de Israel también se entregó a la idolatría como los gentiles y sufrió el cautiverio. Todo ello lo tenemos para nuestro conocimiento en la propia palabra de Dios. Pero también se nos habla de un remanente que volvió con Nehemías y con Esdras para recibir al Mesías prometido, aun cuando luego fue rechazado y fue muerto. Dios había agotado todos los medios para hacer felices a los hombres sobre la base de su propia responsabilidad, pero a no obtener sino rebeldía y pecado, no le quedaba más que ejecutar sobre su amor, dando a su Hijo unigénito para sufrir en la cruz el juicio en lugar de los hombres culpables. Así se satisfizo la justicia perfecta de Dios contra el pecado, lo cual permitió que el Evangelio de la gracia se proclamara a todos y en todo lugar. Los discípulos encargados de anunciar este mensaje de amor, predicando el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, dice Lucas. Eran simples galileos, iletrados, incultos, no habían ido a la universidad y no conocían más que su propia lengua. Hoy está de moda los colegios bilingües, que los niños empiecen ya a hacer sus materias, estudios, tanto en inglés como en español. En otros lugares es obligatorio otros idiomas, pero en Galilea en aquella época no había esos partidismos. Por consiguiente, el único idioma que conocían, que utilizaban, era el arameo en aquella época en todo el territorio. Así que no eran personas que estuvieran dotadas o hubieran aprendido idiomas en diferentes universidades. Los recursos para la salvación que Dios puso en sus manos venían solo de Dios. Y Dios era el único que podía darles a conocer la gran salvación a todos los hombres. Y aprovechando el momento de Pentecostés, esa fiesta importante del judaísmo, en que estaban allí, pues Dios envió su Espíritu Santo y ocurrió lo que acabamos de escuchar, que cada uno de los forasteros les oía hablar en su propio idioma. Dios, cuando envió el Espíritu Santo, sus siervos eran débiles, no eran capaces de enseñar por sí mismos. Habían incluso de alguna manera como olvidado lo que habían estado aprendiendo durante 3 años de Jesús.
pero en aquel momento el Espíritu Santo habló a través de sus labios. Por eso promete el Señor que cuando seamos llevados ante magistrados, cuando seamos enfrentados con personas que quieran saber más o que quieran negar incluso el Evangelio, no pensemos qué y cómo tenemos que hablar, sino dejemos actuar el Espíritu Santo en nosotros, y como en aquel momento hablará y dirá lo que sea necesario y oportuno en ese momento. Los judíos que habían nacido en diferentes países escucharon en sus propias lenguas, insiste el pasaje, las maravillas de Dios. El mensaje de Dios no exige nada al pecador. El mensaje de Dios es contrario a la exigencia de peregrinaciones, sacrificios. Solamente espera de nosotros que creamos a su anuncio, que creamos en Él, que le creamos. Que Él envió y cargó el peso o precio de nuestros pecados sobre su unigénito Jesús, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y esa es la forma que Él ha establecido, porque el precio del pecado es muerte, y la condenación del pecador, todos y cada uno de los seres humanos hemos pecado en alguna ocasión, pues es la muerte, pero nos da la vida eterna cuando hemos creído en Cristo. De ahí la comprensión del que hablaba antes Marcos. Si hemos comprendido el Evangelio, hemos de testificarlo a través del bautismo. Son cosas magníficas las que ocurrieron en aquel día. No sé si seríamos capaces de imaginarnos cómo estos hombres se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué explicación podemos? ¿Qué pretende quien sea hacernos ver a través de este precioso y maravilloso milagro? Que yo oigo y entiendo lo que oigo sin que nadie me lo tenga que explicar. Pero en cambio la oposición del corazón humano hizo que algunos dijeran, burlándose: están llenos de mosto. A lo cual Pedro sale en su defensa, porque la hora del día no permitía, o no había habido tiempo, digamos, en que hubieran podido tomar tal cantidad de alcohol que se hubiera hecho perder su propio conocimiento. En medio del odio y de la dureza del corazón influenciado por Satanás, el poder del Espíritu Santo obrando en los discípulos iba a abrirse camino para llevar al mundo entero la gracia maravillosa de Dios, comenzando desde Jerusalén, la ciudad más culpable que jamás haya existido, según se dice, puesto que conocía y tenía multitud de profesionales que sabían que en Cristo habría de venir. Lo negaron, lo persiguieron, lo mataron indirectamente. El Espíritu Santo descendió sobre los creyentes tal como lo hará sobre el futuro remanente, porque se arrepentirán y recibirán al Señor. A los que decían: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le respondió: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Desde entonces todos los que se han arrepentido, todos los que han creído en el Señor Jesús, han recibido el Espíritu Santo. La profecía de Joel se cumplirá para los judíos solo cuando sea después del arrebatamiento de la iglesia y antes de que venga el gran día del juicio sobre los enemigos del pueblo y de Cristo. Vuestros hijos, dice Joel, y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Profetizarán, no sé si lo he dicho bien o no. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En espera de que llegue ese día, el Espíritu Santo ha dado a los discípulos capacidad para testificar del Señor Jesús, glorificando al anunciar el Evangelio
en todo el mundo. Él mismo permanecerá en la iglesia hasta el arrebatamiento. Estará con nosotros todos los días, prometió Jesús, cuando prometió enviar un consolador que estaría con nosotros siempre. De ahí el grave error que cometen algunos invocando que venga el Espíritu Santo hoy sobre esta asamblea. Tiene que estar aquí. Si los que estamos aquí somos creyentes, hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído a Dios. No tenemos que llamarle que venga. No está de vacaciones, ni durmiendo la siesta. Incluso nosotros también. Tenemos algunas canciones que suenan muy bien, muy bonitas, y apelan precisamente a que el Espíritu nos llene otra vez. No contristemos al Espíritu, dice el apóstol Pablo, porque lo desobedezcamos, lo desoigamos, lo arrinconemos y seamos nosotros que gobernemos sobre nuestra vida y no le dejemos a Él que sea nuestro guía, nuestro ayo, de forma constante. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la gran sentencia. El gran tema del Evangelio, el único medio de tener parte en las bendiciones presentes y futuras, ya que por la parte del hombre no hay nada que podemos hacer. No hay ningún recurso propio nuestro, ninguna capacidad para poder satisfacer la plena justicia de Dios. Pero en cambio Él que nos amó, satisfizo su plena justicia, cargando, insistimos, nuestros pecados en la cruz de Cristo. El discurso de Pedro se divide en varias partes. Hasta aquí él ha refutado la absurda acusación de los judíos, estableciendo por la palabra que aquellos que tomaban por ebrios no hacían sino dar cumplimiento a una profecía antigua que era muy conocida y esperada por todos los religiosos. Así los efectos de los testigos eran producidos por el Espíritu Santo. Luego llega hasta el versículo 36. Pedro habla a los judíos de Jesús, a quien ellos mataron, pero a quien Dios resucitó e hizo sentar a su diestra. Les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sois conscientes. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, los romanos, crucificándole. El apóstol recuerda aquí tres grandes hechos relativos al Señor. Por un lado dice, hombre aprobado por Dios, o varón aprobado por Dios. Pedro no menoscaba la gloria de la persona de Jesús, llamándole varón, porque todos los que lo vieron en el curso de su ministerio lo vieron con figura de hombre. Era aprobado por Dios, enviado para cumplir la obra maravillosa de la cual ellos fueron testigos. En segundo lugar, entregando en el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es el lado de Dios en la obra que el Señor cumplió en la cruz. Murió conforme a los consejos divinos. Si Dios quería salvar a los hombres y obtener la victoria sobre la obra del diablo, era necesario que el Hijo amado, hecho hombre, fuese entregado. Nada se podría haber resultado si aquello no hubiera sido. Legiones de ángeles podrían haberlo liberado de la muerte, pero nosotros estaríamos muertos en nuestros propios pecados. Dios cargó en él el precio de nuestros pecados. Y eso no es para nuestra tristeza, sino para nuestra alegría, para nuestro gozo, para nuestra paz. En tercer lugar, Pedro dice que los hombres son culpables de haberlo clavado en una cruz. El hecho de que el Señor se entregó a sí mismo para cumplir los consejos de Dios, que no pusiera oposición a la condena a la que iba a ser expuesto, no quita la culpabilidad de los hombres. Todos lo odiaban y no podían soportar su presencia por más tiempo. Lo mataron voluntariamente. Cuando leemos Evangelios vemos cómo vez tras vez andan buscando excusas para poder matarlo. Pero no hacerlo ellos.
en la forma que estaba permitido en la ley mosaica, que era mediante apedreamiento, sino algo que fuera más cruel, más duro, más difícil, la fórmula romana, para amedrentar a los pueblos, que es la crucifixión. Los hombres desarrollaron su odio. Dios intervino para resucitar al Señor de entre los muertos. Pedro continúa diciéndoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella. La muerte fue obligada, por así decirlo, a liberar al Señor. Él había entrado en ella por gracia para abrir al pecador arrepentido el paso hacia la vida, por medio de esta terrible consecuencia del pecado. Jesús no había hecho nada que mereciera la muerte. Entró en ella para librarnos de la misma. La muerte no tiene poder sobre él. A través de la resurrección, Dios también mostró cuán completamente satisfecho y glorificado quedaba por la obra de Jesús. Pedro cita palabras del Salmo 16, que expresan la confianza del Señor como hombre frente a la muerte. Él sabía que Dios no le dejaría en la tumba, esto es, en el estado en que el alma queda separada del cuerpo. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El apóstol se sirve de textos muy conocidos por todos los judíos para probarles que Jesús era el prometido, aquel a quien Dios, aquel del cual hablaba David en los Salmos, y que Dios había prometido levantar a uno de los hijos de David después de él y establecer su trono para siempre. Este hijo es Jesús, nacido, según la carne, de María, descendiente de David. Cuando los magos de Oriente vinieron a rendirle homenaje porque sabía del nacimiento del rey de los judíos, los principales sacerdotes supieron decir a Herodes que el Cristo nacería en Belén. La información la tenían, lo sabían. Y según la profecía de Miqueas, que bien conocían, sabía que el Cristo habría de venir en Belén. Pero en lugar de alegrarse de que aquellos magos vinieran a rendirle pleitesía y a dar notoriedad al hecho de que Jesús había nacido, el Cristo, los principales sacerdotes procuraron dar muerte al niño y consumaron su deseo al crucificarlo. Pero el rechazo hacia Cristo no anulaba las promesas, porque este rey no era solamente el hijo de David, sino también era hijo de Dios, que debía resucitar. David, como profeta, habló de su resurrección en el Salmo 16, el cual Pedro explica a los oyentes. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dice. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que aquellos desdichados judíos tenían ante ellos, por el poder del Espíritu, las pruebas de la resurrección de Jesús. El hecho de que Dios le exaltara por su diestra, es decir, por su poder, demostraba que Él era el Cristo, a quien ellos habían dado muerte. Pedro cita además otra expresión de David del Salmo 110, que dijo al Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al decir esto, el Señor, Jehová, no hablaba de David, cuya tumba con sus despojos seguía en Jerusalén. David no había subido al cielo, ni aún había resucitado. Estos versículos hablaban evidentemente de Cristo.
Pedro concluye diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Terrible demostración de la gravedad de su culpa. Qué contraste entre la apreciación de los hombres y la de Dios respecto al Hijo y a todas las cosas. Los hombres matan a Jesús. Dios lo resucita, lo glorifica, estableciéndolo como Señor de todo. Así vemos cómo los judíos despreciaron a Jesús y su beneficio. Así también actúan hoy cuando se niegan a creer en Jesús como su único y suficiente Salvador. Ojalá todas las personas a las que hablamos, y en especial y particular a los que amamos, comprendan el gran regalo de Dios en Cristo, que es la vida eterna, la paz con Dios, el gozo por toda la eternidad. Sepa pues ciertísimamente toda la humanidad que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Que el Señor nos ayude a testificar y a vivir el amor de Dios cada día. Padre Celestial, queremos darte